Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar y vamos a comentar y vamos a desarrollar un tema tan importante, como siempre digo y menciono, como es el perdón y la técnica hawaiana del Ho'oponopono. Iniciaremos este vídeo explicando brevemente en qué se basa esta técnica, para posteriormente desarrollar lo que es y lo que implica el propio perdón. El Ho'oponopono, como ya he mencionado, es una técnica ancestral hawaiana que se basa en el perdón. Esta técnica tiene el origen en considerar que las personas enferman por el simple hecho de guardar determinadas emociones en su interior, como el recelo, el odio, la ira. Y estos grupos de la Polinesia vieron y sintieron que si reunían esas familias y entre ellas subsanaban esas diferencias a través del principio último del perdón, es decir, se hablaba sobre el tema y se acababa con ello perdonando a los otros individuos y perdonando a uno mismo, la gente era mucho más feliz, la gente era mucho más sincera, era mucho más abierta, y al mismo tiempo se dieron cuenta de que algunas de las enfermedades que tenían algunos individuos en aquel momento, por el simple hecho de aplicar este acto y esta técnica, desaparecían. Por ello, consideraron esta técnica como un pilar fundamental de su sociedad, ya no solo por el bien social de la convivencia de esos individuos, sino también como un proceso de sanación. Eso es lo que nos ha llegado hoy en día de la técnica del Ho'oponopono, que el perdón sana. En sí, el Ho'oponopono se define en el diccionario hawaiano, y lo leo literalmente, como higiene mental, conferencias familiares donde las relaciones se corrigen a través de la oración, discusión, confesión, arrepentimiento, compensación mutua en algún u otro aspecto, y por último el perdón. Los errores de las personas, de las propias personas, provocan daño sobre uno mismo, también daño físico, dolores, y sobre los demás. Fue justamente en 1976 cuando la kahuna, como kahuna se entiende al chamán sanador, entendido en una forma amplia, no con los prejuicios que la mayoría acostumbra a tener sobre este tipo de individuos. El chamán es un ser que aplica unas técnicas de sanación a través de unos conocimientos que él tiene, porque es capaz de acceder a otros planos de entendimiento. Esta kahuna, llamada Mornah Nalamaku Simeona, concretamente en 1976, a través de su conocimiento, amplió esta técnica ya no solo a lo que eran los grupos familiares, sino también a los grupos sociales. Vio y sintió que en sí la realidad que nos rodea, la realidad que nosotros tocamos, viene condicionada por lo que nosotros somos. Si nosotros estamos en un determinado grado evolutivo, la realidad circundante también muestra ese grado evolutivo. Con lo cual, cuando nosotros vamos evolucionando como individuos, toda esta realidad que nos rodea también se va transformando. Esa sacerdotisa
sanadora hizo especial hincapié en el tema de la oración, mientras que con anterioridad se hablaba y se llegaba a acuerdos. Ella se dio cuenta de que la oración era un factor relativamente importante a la hora de conseguir los beneficios de la sanación. Consideraba que uno es creador de su propia vida y de sus propias circunstancias, y que en ellas también había un factor kármico. Nosotros ya hemos hablado, ya hemos desarrollado ese tema sobre el libre albedrío y sobre lo que el karma implica. Recordemos que el karma no es un castigo, sino el karma es tener que transcurrir otra vez por una experiencia para ser capaces de entenderla y de integrarla, y con ello la superamos. Evidentemente hay diferentes grados de dificultad en cuanto a la experimentación de estas vivencias, y ello evidentemente de forma directa implica que el individuo tarde más o tarde menos en superarlas, pero en ningún caso es un castigo, puesto que cuando nosotros decidimos iniciar la vivencia en un lugar, ya en algunas de esas experiencias buscamos la superación de estas lecciones no aprendidas, puesto que en ello estamos. El aprendizaje implica también ese camino. Ella consideraba pues que al estar todo conectado, cuando nos vamos liberando del karma, nuestra conciencia evidentemente se expande. Que recordemos que eso es uno de los motivos principales por los cuales estamos aquí. En sí, al aumentar nosotros de vibración, lo que hacemos es evolucionamos nuestro vehículo, y como ya hemos comentado, en la siguiente vivencia podremos expresar más, puesto que en nuestro vehículo será más complejo. La expansión de la conciencia implica de forma directa no solo la momentánea, sino la de las siguientes vidas, las vidas posteriores a la nuestra. En 1992, un estudiante suyo, concretamente Heulen, popularizó el famoso mantra que se aplica en la técnica del Ho'oponopono, que es el de lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Él consideró que en sí el mantra ya de por sí tenía una implicación muy elevada, tiene unas connotaciones muy elevadas, puesto que hacía responsable al propio individuo de todos sus actos y con ello de la responsabilidad directa con respecto a todo su entorno. Si yo me responsabilizo de todo lo que yo soy, automáticamente se produce una correlación directa con respecto a aquello que me rodea y de forma directa con el todo. Si nosotros constantemente vamos repitiendo este mantra, por todo lo que nos va sucediendo en nuestra vida cotidiana, vamos perdonando todo aquello que sucede, nos toque de forma directa o no, vamos sanando la realidad, puesto que como nosotros formamos parte de ella, tenemos una responsabilidad directa hacia ella. Todo estado de elevación propio produce, otra vez, una consecuencia directa hacia este todo del cual nosotros formamos parte. En sí, lo siento mucho,
perdóname, te amo, gracias, implica este fenómeno de responsabilidad. Independientemente de que tú me toques o no, yo te perdono. Lo siento por la parte en que a mí me corresponde haberte hecho llegar a donde tú estás. Porque al estar conectados con el todo, al estar unidos todos, seguro que de forma en mayor o menor grado yo tengo una responsabilidad directa hacia aquello que a ti te sucede. Cuando yo reconozco esto y lo perdono por la parte que a mí me pertoca, automáticamente yo estoy sanando no solo una parte de mí, sino también una parte de ti. En sí, cuando nosotros cambiamos, la propia realidad también cambia. Es un proceso directo, sencilla y llanamente, de causa-efecto. Esto es la explicación de lo que es, brevemente, ¿no? Porque podemos profundizar mucho, el Ho'oponopono, esta fascinante técnica basada sobre el perdón. Y ahora empezaremos a desarrollar exactamente qué es el perdón y por qué esta técnica en sí tiene sentido y es eficaz. Como ya todos sabemos, el ser de energía consciente que nosotros somos, nos integramos en una unidad material para experimentar en esta vivencia, en esta dimensión, para desarrollar nuestro vehículo. Con ello pretendemos evolucionar y volvernos seres aún mucho más complejos, capaces ya no solo de dominar la energía, sino también capaces de dominar la materia. Para ello estamos trabajando y estamos cruzando por diferentes etapas, y una de ellas, evidentemente, una de las más complejas en las que nos encontramos ahora, es la de las emociones. Por ello transitamos por todas ellas, puesto que deberemos de aprender, deberemos de ser conocedores de cada una de ellas y deberemos de entenderlas y de integrarlas y de ser conocedores de lo que ellas implican. Llegando a un punto donde, a pesar de tener unas profundas emociones, seremos capaces de controlarlas, que esas técnicas se aplican en muchos campos. No dejarnos llevar por la simple emoción, sino ser capaz de gestionarla, de ajustarnos a ella con respecto a nosotros mismos. No dejarnos llevar por el principio del impulso emocional, sino ser capaz de, a pesar de ese sentimiento, conducirlo de forma adecuada hacia aquello que nosotros deseamos. Recordemos que las emociones, desde la infancia, no dejan de ser otra cosa que los movimientos de energía que el propio ser de energía consciente produce dentro del vehículo físico. Como ya hemos comentado en el vídeo de las emociones, este movimiento nosotros lo reconocemos como una emoción. Esa perturbación interna que nos toca. Es un movimiento de energía y nosotros lo reconocemos como una emoción, puesto que desde la infancia, al percibir determinados hechos de la realidad, nosotros en un equilibrio sufríamos una perturbación. Esa perturbación energética, esa extraña vibración,
provocaron con el tiempo y con el paso de las experiencias, puesto que siempre que veíamos algo que nos asustan en un momento dado, ¿no? Lo típico, vas a un niño pequeño y lo asustas. ¡Oh! Él reacciona. Esa reacción es ese movimiento de energía. La realidad impacta en él y provoca que ese equilibrio se desajuste. Esa reacción física y esa reacción energética nosotros lo conoceremos a lo largo del tiempo y a lo largo del crecimiento del propio individuo, desde la infancia a la madurez, como una emoción. El miedo, el odio, el recelo, el amor, la compasión, el perdón, la ira, la rabia, y después también existen todos los temas de satisfacción personal, la gula, los temas carnales, los placeres, etc. Todo eso son emociones y nosotros nos vemos diariamente condicionados por ellas. Esos movimientos de energía perturbados provocan esa emoción, o lo que nosotros interpretamos como esa emoción. En sí, igual que sucede con las prácticas del Reiki, o de la meditación y el yoga, incluso del Tai Chi, cuando nosotros nos reajustamos de una forma o de otra y conseguimos que esos bloqueos emocionales se desvanezcan, sanamos. Como ya comentábamos, cuando se produce un desajuste energético, se produce también un desajuste energético sobre el propio vehículo del cuerpo que nosotros ocupamos, y ello produce que haya unas zonas de exceso de energía con respecto a unas zonas con una carencia de energía, que serían lo que en las técnicas de acupuntura se trabaja para reajustar esos puntos a través de la imposición de agujas en esos puntos de acupuntura, para reajustar los puntos calientes, los puntos de exceso de energía, con respecto a unos puntos fríos, zonas de carencia de energía. Incluso a través del Reiki, cuando el maestro impone sus manos sobre la zona en la que nosotros tenemos una dolencia, su alta vibración, puesto que entendemos que es una persona que trabaja y que tiene una vibración mayor que la nuestra, lo que provoca es que esa zona dolorida, la energía que ahí se restablezca a través de su propia imposición, a través del contacto de su energía con respecto a la nuestra, y eso provoca una sanación, provoca que esa emoción, a través de ese movimiento al cual nosotros le estamos sometiendo, recircule, el cuerpo se rearmoniza y ello provoca de forma inevitable que esa emoción se exteriorice. Por eso en procesos de Reiki, en diferentes procesos de sanación, el individuo, los primeros síntomas que tiene tras el trabajo que se realiza es la aparición, o incluso en el mismo trabajo, la aparición de las ganas de llorar, aparecen sentimientos que incluso igual desconocían sobre historias pasadas de hace mucho que habían olvidado, reaparecen. El tema de constelaciones familiares, etcétera, muestran todos estos factores, todas estas realidades que nos afectan. Cuando nosotros reajustamos el cuerpo y desbloqueamos estos bloqueos de energía, nuestro cuerpo físico se reajusta también y esos dolores de espalda, dolores cervicales, dolores de cabeza, dolores articulares, etc., se desvanecen, puesto que el ser de energía consciente, al vibrar de forma armónica con respecto al vehículo que está ocupando, automáticamente, puesto que somos muy poderosos,
lo sanamos. El perdón justamente es una emoción, no es tan solo un simple acto, es decir, no hay que considerar la palabra perdón como una simple palabra. La palabra perdón implica una emoción detrás de esa palabra. Cuando yo perdono a alguien, y ahí es donde reside la fuerza de la propia palabra perdón y del simple acto, aunque complejo, de perdonar, cuando yo perdono, libero. Me libero y libero. Imaginemos, para que sea entendible, una pareja que rompen. Como sucede siempre, uno es el dejado y ese acostumbra a adoptar una actitud de mucho recelo con respecto al otro, puesto que se siente engañado, se siente frustrado, tiene la sensación de que ha perdido el tiempo con ese individuo, etc., ¿no? Todo esto que nosotros de una u otra forma hemos vivenciado, conocemos a través de los demás. La realidad que ese individuo vive a partir de entonces viene condicionada por esa emoción de recelo. A pesar de que esa persona intenta rehacer su vida, esa sensación de odio, porque ese recelo a corto plazo se empieza a convertir en odio hacia el otro individuo, empieza a condicionar la propia vida. Curiosamente, esa emoción empieza a girar sobre el propio individuo, haciendo que todo esté relacionado con respecto a eso, es decir, el individuo entra en una especie de espiral emocional y le cuesta mucho ser capaz de ver más allá de lo que a él propiamente le está sucediendo. Veremos que cuando nos cruzamos, estamos un rato con personas que están en ese proceso, solo saben hablar de eso que les acontece. Porque mira qué me hizo, porque yo cuando estaba con él, ahora resulta que hace, que he visto, que me han dicho, que tal. El ser humano, el hombre, acostumbra a expresar y acostumbra a hablar sobre aquello que piensa. Si mi pensamiento da vueltas sobre un problema, automáticamente yo, como ser, lo que hago es hablar de ese problema. Reflejo externamente aquello que yo vivencio dentro de mí. Cuando el tiempo transcurra y ese ser sea capaz de aceptar el hecho de que el otro individuo se hayan separado, incluso sea capaz de darse cuenta de que quizás su relación no iba tan bien como imaginaba, de que hasta cierto punto en determinados aspectos ha descubierto nuevas facetas de sí mismo que desconocía cuando estaba con esa persona. Cuando esa aceptación y esa empezar a percibir las cosas tal cual son. Y llegará un momento en que si es un ser iba a decir inteligente, pero no quiero menospreciar a las personas que no hayan sido capaces de hacer eso, sino si es un ser lo suficientemente evolucionado, entenderá que el perdón es la base de la liberación de todo aquello que acontece. Evidentemente es un perdón sentido, no simplemente decir te perdono, no. El perdón es un sentimiento. Yo dejo que tú fluyas para con ello yo fluir. Yo dejo que el pasado
y el daño que quizá tú me causaste en el pasado deje de afectarme para yo poder expresarme. Yo te perdono a ti y de forma directa yo me perdono a mí. Evidentemente en los trabajos existe el fenómeno de posteriormente hacer que el propio individuo se perdone a sí mismo. El perdón sobre sí mismo lo que hace ya es permitirnos expresarnos con más amplitud, aceptar que somos imperfectos, de que tenemos errores, de que cometemos errores, de que en ese caso de la relación quizá para unas personas podemos ser unos individuos que aporten muchísimas cosas, pero inversamente quizá para otras, lamentablemente, no aportaremos estas cosas, sino quizá limitaremos, puesto que hay diferentes estados evolutivos, cada individuo está en unas etapas experimentales y es necesario irlas transcurriendo todas. Ello implicará pues que haya un movimiento con respecto a los propios individuos y ello conlleva una mayor vivencialidad y un mayor aprendizaje, a pesar de que no todos, como siempre hemos comentado, no todos los aprendizajes sean agradables. La mayoría de ellos, como también hemos dicho, implican una ampliación y generalmente para ampliarse uno debe de ir rompiendo determinados muros internos. El perdón implica pues una liberación. También es cierto, desde la perspectiva de la persona que ha dejado, que cuando observa que ese ser que durante X tiempo ha querido adopta una actitud de odio y de recelo hacia su propia persona, existe una relativa preocupación, puesto que hay un acto de culpabilidad. Es decir, yo, al dejar al otro, yo sé que le he hecho daño. Por ello existe, cuando esa persona decide perdonar, existe también un acto de perdón y un acto de liberación del propio individuo acusado de dejar. El perdonado también se libera, puesto que esa culpabilidad interna desaparece. Eso libera y también sana. Las culpabilidades también causan daño. También causa daño físico sobre el organismo. Recordemos, todas las emociones, sin excepciones, tienen una repercusión sobre el propio organismo. En un sentido o en otro, pero afectan al propio organismo, puesto que el ser de energía consciente está integrado en ese vehículo y toda emoción implica una relativa perturbación en un lado u otro. Solo el equilibrio interno y el silencio interior permiten, a través de las técnicas del yoga y la meditación, etc., una perfecta armonización del ser de energía consciente con respecto a su vehículo. Aquí la importancia de meditar, puesto que a pesar de que nosotros a lo largo del día nos desajustemos, si realizamos cada día un pequeño acto de meditación y de yoga, nos vamos reajustando a diario, sin dejar que a la larga todos esos problemas y todas esas historias que nos ocupan a diario nos vayan llevando a más. Nos reajustamos, nos recentramos, nos equilibramos, sanamos, procuramos vibrar con más intensidad. Y eso permite que seamos más felices, permite también que nuestro entorno esté más equilibrado de forma directa con respecto a lo que nosotros somos. El acto de perdón, por eso ha sido siempre un factor tan importante y tan comentado por los maestros que han venido a lo largo de la historia. El perdonar, como hemos comentado, implica esa ampliación.
Y eso es el camino que nosotros buscamos. Reconocer y reconocernos nuestras imperfecciones y el camino, el largo camino que nos queda por transcurrir. El perdón es una de las llaves importantísimas que nos permiten ir creciendo. Y la técnica del Ho'oponopono es la muestra de que este proceso es un proceso real, que tiene una implicación directa sobre la realidad del propio individuo, sobre la realidad de las propias familias y sobre la realidad de la sociedad. Buda, como gran maestro que fue un poco más allá. Y cuando en un momento dado se le dijo que perdonara a un individuo, él dijo que en sí no tenía nada que perdonar, puesto que el propio acto del perdón implica una dualidad. Él entendía que en el propio acto del amor esa dualidad ya no existe. Yo soy tú, tú eres yo. No tengo que perdonarte de nada, puesto que tus equivocaciones son las mías y las mías son las tuyas. Los dos somos uno. Evidentemente eso es un conocimiento ya muy elevado, pero que expresa nuestro origen energético. Somos seres de energía conscientes que provenimos de una dimensión energética donde todos estamos unidos, donde todos somos uno, donde esa expresión de uno viene señalado y definido por el principio de la conciencia global superior, esa conciencia que nosotros reconocíamos, para ejemplificarlo, en el mundo de las abejas y en el mundo de las hormigas, donde el individuo forma parte de un todo, forma parte de un grupo, y ningún individuo de ese grupo es individuo como tal, sino que tienen una conciencia grupal. La conciencia grupal superior, lo que en el mundo de las religiones se denomina Dios, puesto que todas las expresiones de vida que hay en este plano dimensional material son un ser de energía consciente y todos nos movemos en consonancia con los todos que somos aquí, todo está unido. Al tener una conciencia grupal es lo que se conoce en el mundo religioso como Dios. Cuando nosotros vivenciamos, nos exponemos a vivir una determinada situación para solventar, para aprender determinadas situaciones. Y esas situaciones, evidentemente, esas realidades, vienen construidas en consonancia a ese todo, y cada individuo se ubica de forma perfecta y armoniosa para que esos aprendizajes se produzcan a nivel grupal. La sanación del propio individuo, pues, y la evolución del propio individuo provocan de forma directa una evolución grupal. Esa evolución grupal provoca de forma directa, puesto que nosotros somos los seres vivos, de la propia realidad, una transformación de la propia realidad que nosotros estamos creando aquí. Puesto que la realidad material es inerte, lo que da sentido a la realidad material es la vida. Y eso es lo que nosotros somos. El perdón es, pues, la llave maestra que nos permitirá abrir nuestras puertas internas para con ello abrir las puertas externas.
El perdón es el aprendizaje más poderoso que hay, puesto que nos libera. Cualquier acto, cualquier cosa que nosotros hagamos de forma equivocada, consciente o inconsciente, puesto que todo acto conlleva una responsabilidad, evidentemente estamos en una etapa relativamente joven, como ya hemos comentado, estamos aprendiendo, y el perdón permite irnos liberando de todo eso que de una forma u otra hemos hecho y que quizá podía haberse hecho y sentido de otra forma. Por ello es una llave tan sumamente importante y por ello es una llave capaz de cambiar el mundo, capaz de cambiar la sociedad. Una llave transformadora. Recomiendo que practiquéis las técnicas del Ho'oponopono, que indaguéis en ellas, son muy interesantes, y que hagáis una retrospectiva con respecto a vuestra vida y perdonéis todo aquello que quizá podríais haber hecho de otra forma, que entendáis que la gestión de las emociones es relativamente complejo y que ello implica un constante ensayo-error y ello implica a veces dañar de forma directa a otros por nuestro propio desconocimiento y por nuestra propia experimentación. Experimentar significa equivocarse. No puede existir una experimentación sin que uno se equivoque. Reconocer esto es muy importante. Dañar a veces no es un acto de voluntad. Podemos dañar a otro individuo sencillamente por un acto de desconocimiento. Y en ello el perdón nos libera. Evidentemente es el perdón sentido, la comprensión de que, al igual que nosotros observamos a nuestros hijos pequeños y entendemos que tienen mucho que aprender y no podemos evitar perdonarles por cosas que hacen porque son extremadamente sencillas y extremadamente simples, pero ellos están allí aprendiendo, tocando, tirando, rompiendo, porque ¿cómo puedo yo llegar a la comprensión de qué es romper algo sin previamente haberlo roto? Eso es un aprendizaje y hay que transcurrir por él. El perdón permite, pues, que crezcamos, que nos ampliemos en cuanto a conciencia y con ello vibremos en una mayor alta frecuencia, sanemos nuestro organismo, nos expresemos de una forma más amplia y más profunda, y al vibrar con una mayor frecuencia lo que hacemos es mejorar nuestro organismo, con lo que en las siguientes generaciones, si procreamos con posterioridad a este seguido de actos, vendrán y se expresarán en los vehículos de lo que serán nuestros hijos, seres que serán capaces de mostrar muchas más cosas, seres que serán capaces de entender con mucha más profundidad cosas que nosotros estamos luchando. Ese es el camino. Hermanos, hermanos, todos y todas, formamos todos parte de esta experiencia y de esta vivencia. Hijos, padres, madres, hermanos, hermanas, amigos, amigas.
Todos estamos aquí para lo mismo. Profundizad en estos temas muy interesantes y que comportan un gran bien del individuo como ser y del individuo con respecto a su entorno. Espero que haya sido de vuestro agrado. Un saludo, un abrazo y nos vemos pronto.